Muy buenas a todos. ¿Qué os voy a decir que no sepáis porque habéis estado escuchando estos días el anuncio de una entrevista que tenemos el placer de contar en exclusiva y por primera vez con su imagen y su testimonio de una de las personas más valientes que probablemente hemos podido ver en España en los últimos tiempos. Nos encontramos en la localidad alicantina de Santa Pola. Santa Pola surgió en su día a la luz a nivel mediático cuando don Santiago Bernabéu hizo famoso este lugar turístico gracias a ser el presidente de un gran equipo de rango mundial como es el Real Madrid. De rango mundial, de rango de quitarse el sombrero, una mujer de rompe y rasga, es, por desgracia y por aquel acontecimiento que sucedió aquí en Santa Pola hace exactamente 20 años y 2 meses, porque hoy es 4 de octubre del año 2022 y el 4 de agosto del año 2002, la banda criminal y terrorista ETA, la ETA, como la conocemos en España, la ETA, los criminales de la ETA, asesinaron a 2 personas y una de ellas fue Silvia Martínez, una niña de 6 añitos que en este momento podría estar en la flor de la vida con 26. Su madre, Toñi Santiago, hoy nos ha concedido una entrevista que queremos compartir con todos vosotros y yo quiero darle la bienvenida. Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, yo quería agradeceros que me hayáis tenido bien el prestarme vuestro micrófono y bueno, que estoy para lo que me quiera preguntar. Toñi, yo sé que es muy duro el recordar aquellos momentos, pero todos hemos leído que a ti te tocó vivir en primera persona, naturalmente porque era familia, pero que te tocó en la cercanía los primeros instantes después del acontecimiento. Yo quiero que esta entrevista sea un homenaje a Silvia y sea un homenaje a tu gallardía, a tu saber estar, a no morderte la lengua y a luchar por esa libertad que ahora se tambalea en España, pero que precisamente una niña heroica como fue Silvia dio su vida para que en España hubiese libertad. Y sé que es duro, pero te tengo que preguntar, ¿cómo viviste aquello? Aquellos momentos, ¿dónde te cogió? ¿Estabas en el entorno de donde cayó la bomba o donde explotó el coche bomba? ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo esto ya lo he contado en alguna ocasión. Aquel 4 de agosto, pues surgió, yo trabajaba y bueno, pues mi hija se quedó con su padre y bueno, yo me fui a trabajar. Bueno, trabajaba en un restaurante donde había una piscina. Mi marido estuvo con ella hasta que los llamaron para irse a trabajar y la niña pues me la quedé yo. Y bueno, vino familia a casa y bueno, tuvimos que irnos nos fuimos, ¿vale? A casa, a nuestro hogar, a nuestra casa, dentro del cuartel de la Guardia Civil, que era donde vivíamos. Bueno, pues bueno, estábamos acompañados de su primo, de mi sobrino y de sus padres y bueno, pues el coche lo colocaron debajo del balcón de mi casa y bueno, la niña estaba jugando, él la tenía a mi lado. Aquello se volvió todo oscuro, todo gris, no se veía, no se escuchaba, yo solamente sentía como la sangre me corría por las orejas y por la nariz y cuando conseguí ver, lo primero que veo es un orificio en la pared y escuché a mi hija llamarme, la niña me llamó 2 veces pidiendo auxilio, mamá, mamá, yo no la veía, no veía a mi niña. Y me volví loca buscándola hasta que el familiar él la ve y me dice, Toñi está aquí.
y solo se le veía los ojos. Y yo empecé a quitar escombros de encima de la niña. Y bueno, cuando la vi, pues sabía que no podía ser. Entonces subieron 2 compañeros, me la quitaron. Me dijeron: Toñi, hay otra bomba. Y yo les pedía y les suplicaba que por favor se fuesen, porque mi hija se iba a morir y yo no me iba a ir del lado de mi hija, y que si había otra bomba, pues yo me iba con ella. Le pedí a la Virgen del Pilar que por favor no se la llevase, que si tenía que irse ella, que nos fuésemos las 2. Nadie me escuchó y los compañeros de mi marido se la llevaron. Yo recuerdo que bajaba la escalera y notaba como los cristales se me incrustaban en los pies. La niña la sacaron en volandas. Y a medida que bajaba, esto es algo que tengo que decir porque es que es lo que pasó. Yo los llamaba: hijos de puta, habéis matado a mi hija. A la niña la meten en la ambulancia, entro con ella y le iba cantando y le iba rezando al oído, porque sabía que no iba, que la niña se iba. Llegué al hospital y llegó mi marido y simplemente con la mirada le dije: no va a salir. Alguien vino y me dio los pantalones de la niña. Y hasta ahí puedo contar. Toñi, qué duro es todo esto. Es desgarrador. Gracias como español por haber luchado y haber luchado con el honor de tu hija y la memoria de tu hija a poder soportar esa carga tan difícil en esos momentos tan complicados, ¿verdad? Pero ¿qué pasó a partir de entonces, Toñi? Es decir, la niña nos abandona para siempre, hay días de luto oficial, pero tú luego te encuentras de nuevo con tu familia, es decir, te encuentras con el entorno familiar y eso debe ser durísimo. ¿Con qué ayudas contaste? ¿Cómo te reorganizas o cómo os reorganizáis en casa para superar todo aquello? A ver, nosotros evidentemente nos quedamos sin niña, nos quedamos sin lo más importante que unos padres tienen. Nos dejaron una casa y yo vuelvo a casa con mi marido. Volvemos los 2 solos, pero aquella casa que nos dejaron se estaba convirtiendo en una ratonera. Entonces yo decido salir primero a trabajar a los 3 meses, porque sabía que si no salía nos moríamos mi marido y yo en aquella casa. Salí a los 3 meses y evidentemente al poco tiempo salió mi marido. Y bueno, a raíz de ahí, bueno, pues yo intenté recomponerme, estuvimos en psiquiatras, psicólogos, y bueno, pues ¿qué quiere que le digas? Es que lo que le vaya a decir, yo cogía el coche e intentaba, yo decía, bueno, es que yo no quiero estar aquí, yo no puedo estar sin mi hija. Pero te planteas, yo me planteo como madre, solo tenía 2 opciones. Una de ellas era seguir adelante con todo lo que conlleva, y otra era quitarme del medio. Y consideré que no me iba a quitar del medio, que iba a luchar, iba a pelear, porque lo más fácil es dejar de sufrir, es irte, ¿no? Y consideré que no, que yo iba a pelear por mi hija. Además, aquella tarde en la ambulancia yo le prometí que lo que habían hecho lo iban a pagar. Toñi, lo que le dijiste a Silvia en sus últimos momentos, que ibas a luchar para que los autores lo iban a pagar. Estamos a 4 de octubre del 22 y justamente ayer los criminales que urdieron y pusieron esa bomba que mató a tu hija y a otro, un guardia civil también. Era un paisano. Era Cecilio, Cecilio, un jubilado. Un jubilado de 57 años, exactamente. Todos estos ayer, casualmente ayer, pasaron
por la Audiencia Nacional a declarar. Bueno, no pasaron, lo hicieron vía telemática. Es decir, lo tenían que haber traído de los pelos, ¿no? Y ponerlo delante del juez, pero les permiten caprichos. Cuando tú ves esto, Toñi, porque ahora retrocederemos hacia los años siguientes, ¿no? al crimen. Pero ayer mismo, es que esto se produjo ayer. Cuando tú ves estas noticias, no te voy a preguntar qué sientes, pero ¿qué dirías? O sea, ¿qué le dirías a la gente que está permitiendo eso? A ver, vamos a ver, yo tengo que ser franca y tengo que decir lo que siento realmente. Bueno, ahora mismo lo que está pasando en España es brutal, ¿vale? Pero yo esto lo llevo diciendo muchos años. Además, cuando Zapatero comienza a negociar con los terroristas de ETA, lo hace con el beneplácito del señor Rajoy. Le dice textualmente, esto no lo digo yo, esto está publicado en El Mundo, y le dice, haz lo que tengas que hacer y cuando lo hayas hecho me avisas. Quiero decir, yo cuando asesinan a mi hija, y tengo que ser franca, yo no sabía quién era ni el presidente del gobierno, ni lo que era el PP, ni lo que eran los socialistas, ni lo que era nada. Durante 20 años he tenido, para poder defender a mi hija, saber quién es cada uno, ¿vale? Entonces, yo del Partido Socialista, de los que se hacen llamar Partido Socialista, que ni son socialistas, ni españoles, ni es un partido del Partido Obrero Español, me lo esperaba. Pero que lo haga un partido popular, un partido que, entre comillas, defendía a las víctimas a ultranza, eso... ¿Te dolió más todavía? Evidentemente. Es más, yo, desde aquí, desde Santa Pola, yo voy a un congreso del Partido Popular, donde voy a hablar con Rajoy. Esto él posiblemente lo niegue, pero es real, es verdad, si no, no lo diría. Yo hago lo posible y lo imposible por hablar con este señor. En primer lugar, el escolta no me dejaba hablar con él. Sí. Entonces le dije, señor Rajoy, atiéndame, porque si usted no me atiende, la prensa que hay ahí fuera, lo que le voy a decir a usted lo voy a decir en la puerta. Y lo único que le dije es, si usted traiciona a las víctimas del terrorismo, si usted traiciona lo que yo he parido, usted me tendrá de enfrente. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Pero pudiste hablar con él en aquel momento? Sí, claro. Te atendió con cortesía. Sí, me dijo que sí, me salió por los cerros de Úbeda, que es lo que suelen hacer los gallegos. Luego, ¿sirvió de algo aquello? Absolutamente de nada. O sea, con una mayoría absoluta, el Partido Socialista lo tenía todo hecho, porque el Partido Popular no hizo absolutamente nada. Además, a esto quiero puntualizar que en ese momento Santiago Abascal, que hoy está en Vox, este señor ya traicionó a las víctimas del terrorismo porque estaba en ese partido. Y ese partido traicionó a las víctimas del terrorismo. Toñi, acabas de dar con una frase clave, es verdad. Es decir, Santiago Abascal, que en este momento preside Vox, estaba en el Partido Popular y ya tú te sentiste traicionada por el Partido Popular. Pero, sin embargo, hemos visto fotografías de un homenaje que se le hizo hace 2 añitos o 3 añitos a tu niña, a Silvia, en la rotonda. Creo que fue Macarena Olona quien vino a hacer un homenaje. Sí. Te pregunto porque yo he visto una foto, pero no sé, igual estoy equivocado. No, está usted en lo cierto, pero ¿me ve usted en la foto? ¿Alguien me ha visto en esa foto? No. Ah, claro. No me ha visto en esa foto. Había gente de Vox de la provincia de Alicante. Claro, a mí me llama, sí, claro. El 4 de agosto de este año no han podido acudir. No es que no hayan podido, es que han dado órdenes de que no se acuda al acto en homenaje a Silvia, que es una víctima del terrorismo, y por ende a casi 1000 asesinados por ETA, pero aquel día sí fueron a ponerle flores. Toñi, me vas a permitir una pregunta, porque algunos medios de comunicación hemos seguido ese momento donde Abascal es entrevistado en una emisora de radio muy importante, con un profesional de los que yo personalmente admiro, que es Federico Jiménez Los Santos, y le pregunta precisamente por el tema del homenaje a tu niña en
este último 4 de agosto. Sí. Y Abascal se calla ante la presión que supuestamente habían dado desde la cúpula de Vox para que no vinieran al homenaje, donde tú, por cierto, estuviste al estilo de Agustina de Aragón, dijiste lo que había que decir en aquel momento, 20 años después de la muerte de Silvia. Tú nos dices que realmente desde la cúpula de Alicante se dio, o desde la cúpula de Madrid, porque aquí ninguno de ellos hace nada sin saberse. ¿De verdad crees que hicieron eso? No, no es que lo crea. Es que estoy convencida de ello. Es más, allí no había nadie. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, pues eso deberíamos de preguntárselo a Santiago Abascal, que todavía no ha tenido la decencia de levantar el teléfono y decirme, porque me conoce perfectamente, porque él y yo hemos ido muchas veces en manifestaciones uno al lado del otro. Es más, hay fotos, hay fotografías de Abascal y yo juntos. Ortega-Smith era el que cogía las cuerdas y le decía a la gente, tú te pones ahí detrás, tú te pones ahí detrás, y el que dirigía. Entonces, no sé, algo me he perdido, señores. Aparte de ondear banderas, que me parece perfecto, cuando tú alardeas y cuando tú dices que defiendes a las víctimas del terrorismo, estás llamando a una madre mentirosa cuando no lo soy. Déjame Toñi, permíteme un minuto que haga una reflexión mirando a la cámara. Fíjense ustedes, amigos, la importancia de lo que nos está diciendo la madre, Toñi Santiago, de la última niña asesinada por la banda criminal y terrorista de la ETA en Santa Pola el 4 de agosto del 2002. Es que nos estamos jugando la libertad, porque, como bien ha dicho Toñi, Abascal estaba estaba en el Partido Popular cuando Rajoy traiciona, según sus propias palabras, la memoria de la última niña víctima del terrorismo en España. Pero claro, es que estamos hablando de partidos que enarbolan esa bandera de la libertad, y después de ese escándalo, porque para mí es un escándalo, de saber que Vox impidió homenajear desde esa formación política a la niña, a Silvia Martínez, en Santa Pola hace 2 meses, exactamente hace 2 meses, y que Santiago Abascal no te haya ni siquiera llamado después del escándalo que se monta, a mí me parece muy significativo. Es real, lo que estoy contando es la pura verdad. De todas maneras, yo en un vídeo en el que yo escucho a Federico hacerle la pregunta y lo escucho. Yo soy una mujer con carácter y inmediatamente yo hago un vídeo diciéndole que el que miente es él. Rotundamente, señora Abascal, miente usted, no yo. Es más, hay pruebas y hay conversaciones de WhatsApp, pero además yo le lanzo a Jiménez Los Santos el que me llame y que quiera saber lo que yo tengo que decir. En ningún momento ninguno se pone en contacto conmigo. Yo todavía estoy esperando. Entonces, yo, ante estas cosas, al final, ¿qué es lo que piensa un ciudadano? Yo, que no me voy a casar con ningún partido político, porque la lealtad, yo solamente le debo lealtad a Silvia Martínez Santiago, única y exclusivamente. Ojalá, y mañana hubiese un partido político que defendiese realmente a las víctimas del terrorismo. Pues ahora mismo, y siento de verdad, con todo el corazón, siento decir esto, pero las víctimas del terrorismo hemos sido engañadas, manipuladas, utilizadas, pero por todos los partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, Vox, el otro, y porque no habrá más. Dentro de los que están en el Congreso de los Diputados, ahora mismo todos están sentados al lado de los herederos de ETA. Terrible. Yo quiero recordar que el asesinato de mi hija y de Cecilio, ¿vale? La consecuencia de ese atentado, por eso ustedes no me habrán oído nunca hablar del señor Aznar, jamás he nombrado al señor Aznar, porque del señor Aznar lo que tengo que decir es que ilegalizó a Batasuna ETA, después de decir es la última niña que vais a matar. Eso lo hizo el señor Aznar. ¿Habrá hecho otras cosas, bien o mal? No lo sé. Yo hablo de lo que yo he parido y de lo que yo he visto morir. Y eso lo hizo eso lo hizo Aznar.
¿Qué hace Rajoy? Rosa Díez, en el Congreso de los Diputados, el mismo día que se juzga a los asesinos de mi hija, Arnaldo Otegi Eraso y Óscar Celaraín, ¿vale? Ese mismo día en el Congreso de los Diputados, qué casualidad, es que las casualidades no existen. Ese mismo día hay es que no, en términos tal cual no sé cómo se dice, ¿vale? Pero había, esta mujer llevó, para que se ilegalizase, o sea, para que no entrasen en el Congreso, Bildu y el señor Rajoy votó exactamente lo mismo que el Partido Socialista. Sí, con la ley de partidos en mano, que es la que utilizó Aznar, y legalizar la banda criminal terrorista, que fue en el 97 fue el primer zarpazo grande, cuando sacaron a todos de la sede en Bilbao. Pues ahora tenemos a Arnaldo Otegi, creo que es un terrorista, ¿no? Creo. Está condenado por ello. Ah, vale. Quiero decir que no es algo que yo me invente. Bueno, pues este individuo, este terrorista, este canalla, aquel 4 de agosto, mientras mi hija todavía estaba de cuerpo presente, no la habíamos enterrado, hizo unas declaraciones y se negó rotundamente a condenar el atentado que le había costado la vida a una niña de 6 años y a un ciudadano que esperaba el autobús para irse a su casa. Pero no tuvo bastante con no condenarlo, sino que además justificó el asesinato de mi hija, diciendo que hacía aquella niña en el cuartel de la Guardia Civil. 4 años y poco después tuve el coraje o las fuerzas, no lo sé, para decirle lo que hacía mi hija en aquel cuartel. Es que era su casa, era su hogar. Y aquel día sus amigos asesinos de ETA, colocaron un coche bomba para matar con 100 kilos de explosivos. No solo a guardias, a sus mujeres, a sus hijos y a todo el que pasara por allí, como habían hecho en otras ocasiones. Esto lo ha hecho Arnaldo Otegi, que hoy se da de golpes de pecho y habla. Está en el mismo. Sí, y es el mejor amigo del presidente del gobierno. Claro. Está claro, porque el presidente del gobierno de vez en cuando dice cositas que son frases que le dicen literalmente tal o cual cosa. Claro. Toñi, 4 de agosto has tenido, después de aquel día terrible y fatídico, has tenido varios, 20 exactamente, 4 de agosto. ¿Quién se ha acordado de ti? Digo, de la gente que dirige este país. Estaba Aznar en su día, pero tú has pasado por Zapatero, has pasado por Rajoy y has pasado por el actual presidente del gobierno. El actual presidente del gobierno, que todo es propaganda y publicidad por todas partes. Yo quiero saber si, empezando por él, ya que es el más próximo y el que tenemos en este momento, si él, el 4 de agosto o cualquier día del año, te ha llamado para decirte: Toñi, soy Pedro Sánchez, dime si necesitas algo, o dime qué podemos hacer por ti, o dime qué hago en memoria de tu hija. ¿Eso ha sucedido? Evidentemente no. Quien está al lado de los verdugos y de los asesinos, evidentemente no está al lado de las víctimas del terrorismo. Lógicamente no me ha llamado. Y lógicamente, si me hubiese llamado, que no lo va a hacer, porque le falta... Es un cobarde. Es un cobarde y no lo va a hacer. Simplemente no cogería esa llamada y no tengo nada, absolutamente nada, que hablar con quien negocia y se da golpes de pecho con los asesinos de mi hija. No tengo nada que hablar con este individuo, absolutamente nada. ¿Y Rajoy te llamó alguna vez? No, jamás. ¿Tampoco? No. O sea, tuviste la posibilidad de hablar con él, sí. Pero nunca tuvo el detalle de devolverte ese gesto, ¿no? Jamás. De acercarse a ti. No. Nunca. Ni el señor Aznar tampoco. ¿Y Zapatero? Claro, te tengo que preguntar por Zapatero. Evidentemente no. Tampoco. ¿Y ministros? ¿Ha habido algún ministro de Interior? Especialmente los de Interior, porque son los que llevan el tema de... A ver, yo tengo que decir que después de aquel 4 de agosto, el ministro del Interior era Ángel Acebes. Para mí Ángel Acebes no es un político, es una gran persona, es un buen hombre, que todos los 4 de agosto
todos, absolutamente todos, después del 2002, ha levantado su teléfono y ha preguntado: Toñi, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Necesitas algo? Y bueno, en otras ocasiones, porque al final para mí Ángel Acebes, yo recuerdo, a mí esto lo recuerda él también a veces, yo lo eché del hospital, diciéndole que lo que tenían que haber hecho no lo habían hecho, por lo tanto allí sobraba. Y bueno, este hombre me ha demostrado que antes que ser un político inepto y ser un político como los que tenemos en el Congreso de los Diputados ahora mismo y anteriormente, es una persona con un gran corazón y que ha sentido el asesinato de mi hija, lo lleva grabado a fuego. ¿Nadie más se ha preocupado de No, señor, resolverlo? absolutamente nadie. No. Yo, amigos, ante esta reflexión, yo estoy atónito, porque qué menos que un día al año, 5 minutitos, aunque sea la secretaria de un ministro, la secretaria de un presidente, llame por teléfono, o se le envíe un ramo de flores a la tumba, ¿no? Además, si me disculpa, sí voy a hacer un inciso, porque si hay alguien que me llamó, este fue el señor Pablo Casado. Este señor me llama el año pasado, el anterior, me llama 5 días después del 4 de agosto, donde me dice que va a ir a la plaza a poner, esa foto también está, a poner unas flores a la niña. Y le digo que evidentemente si lo que pretende es una foto conmigo, 5 días después que no la va a obtener. O sea, esa es la utilización, ¿vale? O sea, el 4 de agosto, que además creo que su mujer es de Elche, y veranea por aquí, no tiene la decencia de llamarme o de acudir, simplemente. A ver, yo cuando digo, yo no quiero, quien vaya al acto en homenaje a mi hija, que lo haga con el corazón, con el corazón. Si vas a hacerte una fotografía, y como ya voy de vueltas, no vayas, no es necesario que vayas. Bueno, pues este señor, además, no lo hace el 4 de agosto, que lo hace 5 días después, evidentemente me negué rotundamente a acudir a esa cita. Toñi, es muy interesante, triste, pero interesante lo que nos estás contando, porque más vale que en la sociedad española sepamos con quién nos estamos jugando las habichuelas, como decían nuestros abuelos, y conocer de verdad, de primera mano, lo que nos estás diciendo, que a mí me parece terrorífico. Hemos hablado del gobierno, hemos hablado de ministros, pero te tengo que preguntar también, cómo no, por los presidentes del gobierno valenciano, que por suerte para nosotros y por desgracia al mismo tiempo, tampoco son tantas personas a las que recordar de atentados criminales de la banda ETA. Aquí recuerdo Muchamiel, Santa Pola, pero al mismo tiempo, por desgracia y por suerte, no han sido unas cantidades terroríficas como en otros lugares de España. ¿Cómo se han portado desde Valencia? ¿Me dice usted quién es el presidente de...? No tengo ni idea. Ya me lo has dicho todo. Y ya, claro, de la misma manera que él no sabe quién soy yo. Terrible. Claro, no sabe quién es mi hija. Y si te pregunto, claro, por presidentes de Diputación, menos todavía. Sí, claro. ¿Me dice usted los nombres? Porque yo no los conozco. Y diputados de todos los partidos que hayan salido por Alicante en todas estas legislaturas, tampoco. Pues Nadie se ha preocupado. ¿Me puede decir el nombre? Porque no conozco a ninguno. ¿Y en el Ayuntamiento de Santa Pola? Bueno, sí. Se han portado por lo menos dignamente, Sí. ¿no? A ver, yo no he tenido jamás. O sea, yo cuando he necesitado el 4 de agosto, pues que cerren, porque viene mucha gente, entonces han puesto siempre a mi disposición todo lo que yo he necesitado sin ningún tipo de problema, nunca. O sea, yo tengo que ser franca y sincera, a mí no me ha faltado nada que yo no haya pedido. Yo le agradezco a Toñi que ella me esté tratando de usted, o nos estás tratando, pero yo por la cercanía y por el cariño y la empatía que tengo en este tipo de situaciones, yo te estoy tuteando desde el principio, cosa que hago este matiz para que la gente no vea que estamos aquí diferenciándonos, sino que estamos hablando de algo muy importante y además con mucho cariño y mucho respeto.
Te tengo que preguntar, ¿tú sigues viviendo en Santa Pola? Vivo a 4 kilómetros de Santa Pola, sí. ¿Tu vida se ha reestructurado más o menos bien? Ahora estás dentro de lo que cabe, aunque supongo que el recuerdo hacia Silvia y aquel momento será a diario, naturalmente. Yo nunca seré la persona que he sido cuando tenía 30 años. Asesinan a mi hija cuando yo acababa de cumplir 30 años. Ella tenía 6 añitos y yo no he vuelto a ser la misma y jamás seré la misma, porque me han arrebatado un trozo de mí. Pero sí tengo una familia por la que lucho, por la que peleo, pero mi hija está ahí y a mí hay veces que me preguntan, quien no me conoce, ¿cuántos niños tienes? Tengo 3, tengo 2 conmigo y una que me cuida, a mí y a mi familia. Y bueno, pues intento sobrevivir, tengo mis malas rachas, pero bueno, aquí estoy peleando y luchando. No me lo ponen fácil, me lo ponen muy difícil, mucho, y bueno, pues yo tengo mis momentos. Toñi, has dicho algo muy bonito, has dicho, tengo 3 hijos, 2 y una que me cuida. Qué bonito, pero en España, en un país civilizado, democrático, quiero creer lo que es democrático, aunque estamos viendo que nos tambaleamos por momentos, deberían existir unas asociaciones de víctimas del terrorismo que también te cuidasen a ti y a tu familia. Te tengo que preguntar por ese tema, no puedo evadirlo. ¿Cuál es la relación que tienes con ellas? ¿Con quién te has sentido más cobijada? No voy a contestar a esa pregunta, por respeto a casi 1000 asesinados. No voy a contestar. Toñi, ¿qué hace falta en este país para que se haga justicia y se honre la memoria de Silvia? Mira, yo voy a hablar, siempre hablo por mí y por lo que falta en mi casa, por lo que yo he parido y por lo que he visto morir. Nadie va a hacer justicia, nadie puede hacerla. Lo que le han hecho a mi hija en esta vida, en este plano, no se puede pagar. Para pagarlo deberían devolverme a mi hija tal cual estaba. Eso no puede ser, ¿verdad que no? Entonces, para mí como madre hablo, nunca se hará justicia con mi hija, jamás, nunca. Lo que no voy a permitir, porque soy madre, ante todo y por encima de todo, es que se utilice, se menosprecie, se insulte y se pisotee la memoria y la dignidad de mi hija y por ende el de casi 1000 inocentes. Y quiero recordar, y además lo voy a hacer a la cámara, que hay 379 familias que han perdido a sus familiares a manos de estos criminales, de estos asesinos, y no tienen autor. Y ahora me dicen que ETA ha desaparecido. Pues va a ser que no. ETA ha existido. De hecho, en mi casa falta una niña desde hace 20 años. ETA existe porque está en el Congreso de los Diputados, y se llama EH Bildu, pero existirá hasta que cada uno de esos asesinatos tengan autor, sean juzgados y sean condenados. Y también, permíteme este matiz, que se aplique la ley de partidos, que para eso existe, y se ilegalice a criminales o herederos de los criminales, como deberían de estar ilegalizados, es mi opinión. La gente que da golpes de Estado y que quieren vivir partiendo España en pedazos, dividiéndonos a todos. Toñi, tú muchas veces seguramente has pensado, o quiero pensar, que por tu cabeza pasa, en España tendríamos que hacer tal cosa. ¿Qué podemos hacer la sociedad por ayudaros a vosotros ante este desamparo que estamos observando que tenéis? ¿Qué podemos hacer con vosotros, aparte de estar a vuestra disposición para lo que necesitéis? En el caso tuyo, evidentemente lo estamos demostrando en este momento, pero ¿qué podríamos hacer?
Pues es que, vamos a ver, es muy complicado, ¿eh? Porque yo lo único que hago es defender la memoria y la dignidad de mi hija. Quien me haya escuchado, y lo he dicho hace un momento, ojalá yo hubiese un partido político decente que realmente sienta la pérdida de casi 1000 asesinados por estos cobardes. Dicho esto, cuando yo arremeto, no es que arremeta, es que lo tengo que hacer porque no hacen lo que toca. Los socialistas me llaman facha, los de derechas me llaman roja, con lo cual la gente está muy perdida, muchísimo, mucho. ¿Has tenido novios para que te acercaras a la política? Sí. ¿Te han invitado a incluso a ir en listas electorales con posibilidad de salir como diputada y senadora? Sí. ¿Y las has rechazado siempre? Totalmente, y lo haré siempre, porque para defender a mi hija yo no voy a pertenecer a... Yo soy libre, soy madre, no soy política. Entonces, para llegar a final de mes, yo cuento con el sueldo de mi marido y lo poco que puedo trabajar yo, y eso seguirá siendo así. No voy a pertenecer a ningún partido. Podría hacerlo, porque soy madre y soy víctima del terrorismo, pero también soy española y podría hacerlo perfectamente. No tendría ningún problema, pero no lo haré nunca, jamás. En cualquier sociedad, cuando pasa lo que tú viviste y lo que sucedió con Silvia, evidentemente la historia de ese pueblo, de esa ciudad va vinculada con ese tipo de acontecimientos. Antes me comentabas que no tienes ninguna queja del comportamiento por parte del Ayuntamiento de Santa Pola hacia ti, pero ¿alguien se ha acordado en algún rincón de España de ponerle una placita, una calle, una avenida, el nombre a tu hija? Sí. En Meliana, que es un pueblo de Valencia, luego en el pueblo de mi marido, hay una guardería que lleva el nombre de la niña. En Torrevieja hay una calle que lleva el nombre de Silvia Martínez Santiago. Sí. Bueno, por lo menos su nombre aparece ya en algún lugar para que nunca se olvide quién fue la niña, porque alguien siempre preguntará ¿por qué se llama esta calle de tal forma? ¿Verdad? Y eso debe ser en parte un honor para ti, aunque te gustaría que Santa Pola, por ejemplo, se acordase también de esos pequeños detalles que parecen tonterías, pero no lo son. No, lo que pasa es que después de 20 años, la plaza que vio morir a mi hija lleva el nombre de Silvia. Además, esa plaza fue propuesta por Vox. Lo propusieron. Los mismos que ahora dicen que no vengan a los homenajes. Sí, señor. Sí, señor. ¿Estamos locos? Somos unos cobardes. Toñi, ¿estamos locos? No lo sé. Es que me estás contando esto... Es que es real, lo que le estoy contando, no le estoy diciendo nada que no sea verdad. Naturalmente, ¿cómo no te voy a creer, por Dios? Pero ¿cómo es posible que la persona o el grupo político que propone que la plaza donde pierde la vida la niña, esa misma gente prohíba venir al acto de homenaje el día 4? De todas maneras, esto lo hace, además, lo hace Ana Vega y su querido marido, su queridísimo marido. Yo este matrimonio, que ella es la que, además está escrito en capturas de pantalla, donde dice que no se puede acudir al acto, que esta mujer es madre y tiene una niña pequeña. El año anterior a este sí vino, aquel 4 de agosto, el del año pasado, sí, el anterior, perdón, sí acudió a la plaza. Entonces yo lo único que le puedo decir, como madre, que tiene una niña pequeña, que Dios se la cuide y que Dios se la guarde. Que jamás, nunca jamás, tenga que pasar por lo que he pasado yo. Y que Dios no se queda con nada de nadie. Es lo único que tengo que decirle a esta persona.
y que además me gustaría que le llegase, porque además es que son todos unos cobardes porque no se han enfrentado a mí. Yo he dicho lo que había pasado, yo he contado lo que ha pasado y bueno, dicen que el silencio a veces habla mucho más que las palabras, ¿no? Y nadie ha tenido la decencia de levantar el teléfono. Santiago Abascal conmigo ha hablado conmigo, vamos, y no ha tenido la decencia de ponerse en contacto conmigo. Pero Toñi, es que yo escucho esto y claro, tú llevas tiempo con esta... para mí eso es escándalo, lo dije antes, ¿no? Y casi como que ya lo has somatizado, ya lo tienes como dentro del cuerpo, como algo que ha sucedido y te desahogas contándolo, pero quienes lo vemos desde fuera, a mí me parece gravísimo todo esto, porque estamos hablando de gente que quiere gobernarnos, claro. Que quiere administrar nuestros impuestos, sí, y que quiere marcar la pauta de nuestro presente y futuro. Pero claro, por ejemplo, la gente de Vox aquí en Santa Pola, ¿te han dicho algo referente después de ese escándalo? ¿Te han comentado? No te han dicho nada. No. Es que no, de verdad. A ti te creo, a pie juntillas, pero es que no puedo además, creer que sean así. Pero es que sí, pues sí, se lo digo yo. Sí, se lo digo yo. Es más, con algunos me cruzo cuando voy a comprar, porque yo soy mamá de 2 niños y yo voy a comprar y me las cruzo. Sí. Entonces, las tengo... bueno, estaba por allí, bueno, pues yo me voy por el pasillo al lado para no cruzarse conmigo. Sí. Muy triste. Muy triste. Vamos a algo bonito dentro de esa tristeza. Los homenajes que en el nombre de Silvia has recibido tú, uno recientemente, la pasada semana, en Madrid. Me gustaría que nos explicases quién lo concedió, con quién te viste, si tuviste la posibilidad de hablar con gente también pues víctima de la banda criminal. La cámara es tuya, cuéntanos un poquito, porque estas cosas, por desgracia, los medios generalistas lo suelen ocultar, pero en este caso, aprovechando que te tenemos y que luego podemos viralizar tu intervención, me gustaría que nos hablases exactamente de ese acto y de algún otro más que hubiese. A ver, este acto concretamente lo propone Dignidad y Justicia, es una asociación de víctimas del terrorismo. El presidente se llama Daniel Portero, creo que todo el mundo lo conoce. ETA asesina a su padre a tiros, un fiscal, en el portal de su casa. Yo con Daniel Portero he tenido, estando en la VT, bueno, pues hemos coincidido, pero durante muchos años no he tenido contacto con él. Entonces simplemente este hombre, bueno, pues lo que está haciendo es intentar que los autores materiales, no, sino los intelectuales, sean condenados, juzgados y condenados. Y puesto que el asesinato de Silvia iba a prescribir, ¿vale?, junto con el de Miguel Ángel Blanco, ¿vale?, pues se querella contra estos 6, en mi caso, contra estos 6 terroristas. Y bueno, a través de eso empezamos a tener relación. Ellos se personan como acusación popular. En el momento que nosotros, mi marido y yo, nos enteramos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, nos personamos como acusación popular contra estos 6 terroristas. O sea, después de 20 años después, volvemos a empezar. Y bueno, pues yo un día llego a casa y mi marido me dice, me han llamado de Dignidad y Justicia, que han propuesto a la niña para recibir la medalla de oro. La otra se le da a Paz, a la presidenta del CNI. Y yo solo le pregunto a mi marido quién va a asistir a ese acto. Porque yo, por ejemplo, si asiste lo que tenemos como ministro del Interior, evidentemente yo no voy a recoger ninguna medalla. Y bueno, pues allí nos aceptamos de buen grado, porque además sé que lo hacen con el corazón. Yo sé que Daniel Portero lo ha hecho de corazón. Y bueno, pues allí nos encontramos pues con mandos de la Guardia Civil, nos encontramos con esta mujer, con la directora del CNI, con alguna víctima del terrorismo.
Y bueno, pues llevamos a mi hija pequeña, ella es la que recibe la condecoración de su hermana y bueno, y poco más. ¿Qué edades tienen tus niños ahora? Pues el niño tiene 17 y la niña 11. O sea, no llegaron a conocer a Silvia, claro. No. Ay, Dios mío. ¿Y ellos cómo viven esto? Cuando te ven a ti hablar con medios de comunicación, o tú esto has intentado que no les afectase para nada. Yo intento que no les afecte. No les afecte para nada. La verdad es que, claro, evidentemente, ellos saben que tienen una hermana, Es complicado. que su hermana se llama Silvia, pero lo saben desde chiquititos. Y bueno, ellos saben perfectamente porque, acorde a sus edades, yo me he encargado de que ellos sepan quién es su hermana y lo que le ha pasado a su hermana. Este 4 de agosto estaban los dos a mi lado. Me escucharon, igual que todo el mundo, decir lo que pasó. Fuiste valiente el día 4 de agosto. Bueno, Fuiste muy valiente. fui madre. Yo no me considero, además no me gusta. No, Yo sí. pero fuiste madre, evidentemente, eso lo demuestras cada día, pero fuiste valiente, ¿no? Porque hay gente que quizás esa gallardía con la que tú hablas y además mirando a los ojos, porque lo tuyo es que miras a los ojos y sabes que no te mientes, o sea, que no mientes, que hablas con sinceridad, hay que tener valor y tú lo tienes. Que si en tu mano estuviera aclarar muchas de las cosas que están por aclarar, se aclaraban, eso estoy convencido. Pero no lo dudé, no tenga ninguna duda. Estoy convencido de ello. No tenga ninguna duda. El 4 de agosto dije, bueno, además es que eran 20 años y mi marido, días anteriores, me había preguntado, ¿qué vas a decir? Escríbete, porque yo hago todos mis discursos, todos, absolutamente todos. Y le dije, no hace falta. Y me sorprendió y me decía, ¿cómo que no hace falta? Digo, no hace falta. No le quise decir lo que iba, le dije, es que no lo sé. ¿Por qué? Porque yo sabía que el 4 de agosto tenía que contar una vez más, lo he hecho en 2 ocasiones y esta 3, lo que había pasado el 4 de agosto en mi casa. La vez anterior, en una concentración de víctimas de la VT, creo que fue, porque yo vi a Patxi López y a Rubalcaba llorar diciendo que habían derrotado a ETA. Entonces yo soy una mujer de carácter, ¿vale? Entonces dije, ahora yo quiero decirle al ciudadano que me escuche por qué lloro yo y por qué llora mi marido. Y voy a contar, es la única vez, o sea, es la primera vez que lo hice, voy a contar lo que hicieron el 4 de agosto. Estos, y además ahora negocian con ellos, y entonces lo hacían también, lo que pasó en mi casa el 4 de agosto de 2002. Y el que tenga un ápice de corazón, que estos no lo tienen, ¿eh? Estos no tienen absolutamente nada. Es una vergüenza, una crueldad extrema, lo que están haciendo con las víctimas del terrorismo. Porque yo cada vez que escucho, bueno, hace poco se han acercado los 2 asesinos de mi hija, ya están ahí arriba, está en las Vascongadas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque las competencias del prisiones las tiene el Partido Nacionalista Vasco y yo estaré viva y veré salir a los 2 asesinos de mi hija. A mi hija no la voy a volver a ver nunca más viva, pero estos 2 van a salir a la calle igual que el resto. Y esto, los españoles, se lo tenemos que agradecer al Partido Socialista, al Partido Popular y a los que alardean de defender a las víctimas, pero se niegan y prohíben a los suyos acercarse a un homenaje a las víctimas del terrorismo. Esto es real, esto es así. Toñi, te veo muy dolida por ese gesto en contra. Esto último que ha pasado ha sido muy fuerte, ¿verdad? Porque además es que Santiago Abascal dice que es víctima del terrorismo, pero machaca a otra víctima del terrorismo, porque cuando él me llama mentirosa, me está
me está dando un bofetón, porque él sabe que es verdad. Entonces es de una crueldad tremenda. Pero es que además yo hago una llamada a este hombre y le digo: Santiago Abascal, Santi, nunca traiciones a mi hija, porque si traicionas, esto es real, si traicionas a mi hija, me vas a tener enfrente. Y la contestación de este hombre fue: si yo traiciono a tu hija, me estoy traicionando a mí mismo. Eso es real, yo no lo puedo probar. Tiene usted que fiarse de mi palabra. Y el resto de españoles de este país también. Pero esto es cierto, esto me ha pasado a mí. Toñi, imaginemos que en este momento que tú nos has concedido por primera vez esta entrevista, y que espero que no sea la única, y que en posteriores tengamos noticias mucho mejores de las que nos has contado, que algunas de ellas nos han dejado la sangre helada. Imaginemos que al estar en un año electoral yo ahora te preguntase: Toñi, estamos a 7 meses vista de unas elecciones. ¿Tú tienes claro a quién votarías? ¿Qué me dirías al respecto? Lo que yo tengo claro es a quién no voy a votar. Está claro, es evidente, después de lo que nos ha dicho esta tarde. Quiero ofrecerte la cámara porque tienes motivos para tener tu espacio de sinceridad, de libertad, para decirnos a todos los españoles, y especialmente a los políticos que vemos que no te están tratando, ni a ti ni a otras víctimas, como merecen, y ese comportamiento en negativo de los políticos conlleva que la justicia tampoco esté actuando, los cuerpos de seguridad, pues claro, por órdenes políticas tampoco estén actuando, puedas dirigirte y decirnos aquello que tú realmente quieras hacer en este momento. La cámara es tuya. Muchas gracias. Bueno, yo me quiero dirigir no a los políticos, sino a todo el ciudadano, a todos los españoles, españoles de bien, que los hay, yo sé que los hay. Y yo quiero decirles que aquel 4 de agosto, aquella bomba, aquel coche bomba, no llevaba el nombre de Silvia Martínez Santiago. Podía haber sido cualquiera de vuestros hijos, podía haber sido vuestra nieta, vuestra hermana. Y me gustaría que se pusiesen, si pueden, un segundo en mi piel. Yo no voy a descansar hasta que no se hará justicia con mi hija, porque no me la van a devolver viva. Pero sí os pido que me acompañéis, que levantemos nuestra voz y que no podemos permitir a los políticos que ahora mismo tenemos dentro del Congreso de los Diputados utilizar a nuestros muertos. Nuestros muertos son sagrados. No solo mi hija, que para mí lo es, sino para mí son sagrados absolutamente todos los asesinados a manos de la banda terrorista ETA. Espero que os cale esto que os estoy diciendo, porque lo que están haciendo ahora mismo los políticos, en el momento, ETA no está derrotada, a ETA están dándole lo que no le han dado matando, se lo están dando sin matar, y en el momento que algo de lo que piden no se lo den, ETA, ojalá me equivoque, volverá a matar. El 4 de agosto de 2002 fue mi hija, pero si vuelven a matar, podría ser tu hija, podría ser tu hermana. Eso es lo único que tengo que decir. Toñi, muchas gracias y espero verte y que tengamos una ventana de esperanza a que eso que queda por solucionar para hacer esa justicia en contra de esas personas, aunque la más justa nunca volverá, pero como tú bien has dicho a lo largo de esta entrevista, nos cuida desde el cielo y especialmente a vosotros, a tu familia, especialmente a ti que diste a luz a ella en su día. Muchas gracias. Y amigos, yo lo único que me queda es deciros que vamos a continuar con esta serie de entrevistas y agradecerle de todo corazón a Toñi Santiago, mamá, madre de Silvia Martínez Santiago,
que nos haya atendido por primera vez ante cámaras, a nosotros, para que vosotros, todos ustedes también, puedan ver este testimonio espeluznante, pero necesario para que España no caiga en la zozobra y no caiga en un precipicio donde algunos parece ser que nos quieren conducir. Muy buenas.